ya es una ¿qué? Ramera. Ramera. Sí, porque la gente no cree que la organización adventista va a ser una ramera, es una ramera. Y esto es serio lo que está sucediendo, por eso el imperio, la potencia romana busca la misma manera de atrapar a todos. Jesús fue muy claro, San Juan 8:44. Ahorita vamos a volver ahí. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así es, entonces no puede dar paz, no puede dar tranquilidad lo que vienen siendo los romanos, como Estados Unidos, como realmente la bestia, ¿sí? Esta bestia asquerosa, Satanás, no puede tener tranquilidad, ¿sí? Y realmente esto es importantísimo lo que vamos a ir leyendo, lo que está leyendo el hermano Manuel. Sí, adelante, hermano Manuel. Bueno, repito ese pedacito. Sí. Dice: la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienden a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta a Israel: salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16, 14, 15. Así es. Por eso ¿qué dice Santiago 4:4? Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así es. Primera de Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni las hagan cosas ni las cosas que están en el mundo. Si alguna ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Amén. Eso es de mucha importancia para nosotros, hermanos. Cómo las iglesias se corrompieron, están diciendo. Cómo las iglesias fueron atendidas por Roma. Cómo la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia judía, cayó en los lazos de Roma. ¿Sí? Seguimos leyendo, hermano, por favor. Dice: la primera invasión que dirigió Alarico asoló el imperio oriental. Tomó él las ciudades famosas y esclavizó a muchos de sus habitantes. Conquistó las regiones de Tracia, Macedonia,
el Ática y el Peloponeso, pero no llegó a la ciudad de Roma. Más tarde el jefe godo cruzó los Alpes y los Apeninos y se presentó ante los muros de la ciudad eterna, que cayó presa de los bárbaros en 410. Así es, 410 adelante. Granizo y fuego mezclados con sangre fueron arrojados sobre la tierra. Los terribles efectos de la invasión goda no son representados como granizo por el origen septentrional de los invasores, como fuego por la destrucción de ciudades y campos por las llamas, y sangre por la terrible matanza de los ciudadanos del imperio que realizaron aquellos audaces e intrépidos guerreros. Dice la primera trompeta. El toque de la primera trompeta se sitúa hacia fines del IV siglo en adelante y se refiere a las asoladoras invasiones que los godos hicieron sufrir al Imperio Romano. Después de citar extensamente la obra de Eduardo Gibbon, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, capítulos 30-33, relativos a las conquistas de los godos, Alejandro Cade presenta un admirable resumen de las palabras del historiador que recalcan el cumplimiento de la profecía. Los largos extractos demuestran claramente cuán bien y con cuánta amplitud Gibbon expuso este texto en la historia de la primera trompeta, la primera tempestad que azotó la tierra romana y la primera caída de Roma, usando sus palabras como un comentario más directo. Leemos así la suma de lo dicho. La nación goda estuvo en armas cuando se oyó el primer sonido de la trompeta, y a pesar de la insólita severidad del invierno, hicieron rodar sus pesados carros sobre el ancho y helado lomo del río. Los fértiles campos de Focia y Beocia quedaron cubiertos por un diluvio de bárbaros. Los hombres fueron muertos y las mujeres y los ganados arreados. Las profundas y sangrientas huellas de los godos podían discernirse fácilmente después de varios años. Todo el territorio del Ática fue devastado por la funesta presencia de Alarico. Los más afortunados de los habitantes de Corinto, Argos y Esparta se salvaron de la muerte, pero contemplaron la conflagración de sus ciudades. Durante una estación de tanto calor que se secaron los lechos de los ríos, Alarico invadió el dominio del occidente. Un aislado anciano de Verona lamentó patéticamente la suerte de los árboles de su tiempo, que hubieron de arder en la conflagración de todo el país. Y el emperador de los romanos huyó ante el rey de los godos. Y se levantó una furiosa tempestad entre las naciones de Germania, desde cuyo extremo septentrional los bárbaros marcharon casi hasta las puertas de Roma. Lograron destruir el occidente. La sombría nube que se había formado a lo largo de la costa del Báltico estalló con acompañamiento de truenos sobre los márgenes del Danubio superior. Las praderas de las Galías, donde pastaban rebaños y manadas, y las orillas del Rin, que estaban cubiertas de casas elegantes y predios bien cultivados, formaban un panorama de paz y abundancia que se transformó repentinamente en un desierto, distinguido de la soledad de la naturaleza tan solo por ruinas humeantes. Muchas ciudades fueron cruelmente oprimidas o destruidas. Muchos millares fueron inhumanamente muertos. Las llamas consumidoras de la guerra se extendieron sobre la mayor parte de las 17 provincias de Galia. Luego Alarico extendió sus estragos a Italia. Durante 4 años los godos saquearon y reinaron sin control. Y durante el saqueo e incendio de Roma, las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, las llamas consumieron muchos edificios públicos y particulares, y las ruinas de un palacio subsistían aún un siglo y medio más tarde como grandioso monumento de la conflagración goda. ¿Cómo ven, hermanos?